¿Cómo logramos que exista una conversación más que respete los destinos de una sociedad? Como tú dices, que no puede hacer todo, que hay que aprender a frustrarse un poco. Bueno, ahí yo tengo una visión quizá no tan positiva de la política española, porque iba a decir la padezco o la conozco, ¿no? O sea, creo que... Y no tengo una visión tan positiva de la transición, que a veces es un lugar común, porque, primero, ese elogio de la transición, que a veces es demasiado... a veces demasiado empalagoso en España, y fuera de España también, olvida periodos oscuros, cosas oscuras, olvida que la sociedad de los años 80, la sociedad española de los años 80, era mucho más manejable que la actual. Olvida que buena parte de esos líderes eran muy poco democráticos y practicaban una especie de autoritarismo partidista que hoy en día sería intolerable, ¿no? En fin, hay páginas poco edificantes de... No bien explicadas. Sí, podríamos decirlo. No muy bien contadas. Podríamos decirlo así, ¿no? De todo aquel periodo, en fin, y algunas me afectan así un poco más directamente, ¿no? Pero o sea, siempre que se hace esa comparación de líderes de los 70, 80 con líderes de ahora, se suele omitir el hecho de que ahora mismo es muchísimo más difícil gobernar, ¿no? Había una frase famosa de un político socialista que decía: quien se mueva no sale en la foto, ¿no? Quien se mueve no sale en la foto. Es decir, los partidos políticos tenían un aparato disciplinario muy fuerte. Hoy en día más bien son maquinarias electorales que funcionan cohesionadamente cuando están en el poder, pero tan pronto como se pierde el poder el líder que ha personificado aquello, se disgregan y vuelven a agregarse en torno a otra persona, pero en medio con procesos a veces muy, muy dolorosos, ¿no? Es decir, y luego ese efecto de lo que yo llamo musealizar la transición tiene como efecto secundario el indirectamente dar a entender que aquello es irrepetible, ¿no? O sea, aquello fue tan bueno que es irrepetible, ¿no? A lo mejor habría que decir, bueno, aquello estuvo bien, con sus más y sus menos, y por tanto lo podemos repetir porque la sociedad da de sí lo que da de sí, ¿no? Y eso se puede hacer. Hay otro fenómeno que hay que advertir, muy perverso de cómo se hace la política en España, y es que siempre que gana la izquierda, con algunas variantes, la derecha empieza un proceso de deslegitimación del gobierno. Es decir, el famoso consenso de los perdedores, que los perdedores aceptan el resultado electoral y simplemente esperan una mejor oportunidad, trabajan en la corrección de los errores para conseguir ganar las próximas. Eso en España no se produce cuando gana la izquierda. Cuando gana la derecha, lo que se produce es que la izquierda inicia un proceso melancólico, larguísimo, de reflexión y autofustigamiento, pero cuando gana la izquierda, lo que se produce en la derecha es un verdadero acoso. O sea, eso de los 100 días que se les concede de gracia al primer gobierno, eso no ha ocurrido ni con el gobierno de Sánchez ni con el gobierno de Zapatero. No hubo 100 días, no hubo ninguna... Es más, hubo una declaración de ilegitimidad de ambos gobiernos, uno porque había ganado gracias a un terrorismo que se suponía con un origen y era otro origen distinto, y ahora porque es un gobierno que se ha apoyado en fuerzas nacionalistas vascas y catalanas que por lo visto no son partidos legales ni tienen representación en el Parlamento y su voto no vale nada, ¿no? Y eso me parece muy ofensivo y muy poco democrático. Pero quería pasar a otro tema que está implícito también en tu pregunta, que es una cuestión central, ¿no? Y no anecdótica de España, sino central en todo el mundo. Una de las grandes cuestiones que tenemos que pensar y que tenemos que diseñar bien es cómo articulamos ciencia y política, conocimiento y poder. Hoy en día tenemos dos modelos completamente insatisfactorios. Un modelo decisionista, es decir, políticos que deciden lo que hay que hacer y acuden a los científicos para que le justifiquen la decisión ya tomada, científicos que pueden ser de muy diverso signo,
de muchas diversas disciplinas, dependiendo del tipo de decisión de que se trate, o un modelo tecnócrata que consistiría en preguntarle a los técnicos y a los científicos qué es lo que hay que hacer y nosotros los políticos nos encargamos de venderlo y de aplicarlo, ¿no? ¿Por qué no me parecen satisfactorios estos dos momentos? Y además, ¿por qué es importante reflexionar sobre ellos en un momento en el cual hay la intuición, hay la sensación de que esto es muy importante, o sea, de que estamos ante problemas para los cuales necesitamos una gran movilización de conocimiento, ¿no? Pero movilización, ¿en qué dirección? ¿En qué sentido? Pues fundamentalmente porque la ciencia y la política, para que sean eficaces en su colaboración en relación con el tipo de problemas que tenemos que resolver, tienen que hacer cada una de ellas una operación que es difícil. La ciencia tiene que interiorizar, cuando asesora a la política, que las condiciones de factibilidad de aquello. Yo no puedo llegar a un político y decirle, tienes que hacer tal reforma, porque yo, que soy economista, lo he visto muy claro en mi universidad, sin saber que el político tiene recursos escasos, entorno competitivo, tiempo limitado, un sentido de la oportunidad que yo, catedrático de universidad, no desarrollo porque no es algo que me interese. Todo eso el político lo sabe, ¿no? Por tanto, el buen consejo al político está en función de que, sin dejar yo de ser científico, interiorice en mi propuesta alguna por lo menos una sensibilidad hacia esos requerimientos del político. Y el político tiene que hacer algo similar con los científicos, es decir, tiene que acudir a los científicos para obtener visiones del futuro, pero tiene que saber que la política no le va a dar una respuesta inapelable a un problema de naturaleza política. Entonces, ¿cómo conseguimos que esos dos momentos que están separados, es como si se hicieran unas cosas en dos habitaciones distintas que tendrían que hacerse en la misma habitación? Yo formo parte de muchos grupos de diverso tipo que asesoran a gobiernos en España, fuera de España, para actividades muy diversas. Y siempre he pedido que hagamos un trabajo de reflexión conjunta. No ha salido bien aquellos asesoramientos en los cuales el trabajo del científico se ha hecho sin hablar con los políticos y los políticos han recibido un documento que no han entendido y en cuya génesis no han participado. Creo que es muy importante que busquemos esa habitación común, porque esa habitación común implica un lenguaje común, una empatía hacia la posición del otro, una comprensión de las dificultades del científico, que no tenemos visión de la realidad política, y del político, que no tiene los datos de la ciencia, ¿no? Y por cierto, y aplicado a mi terreno, que es la ciencia, en concreto la filosofía, una mayor humildad, porque y a veces me avergüenzo de colegas y científicos a los que veo dirigirse a los gobiernos con unas propuestas formuladas con una evidencia. Por ejemplo, un truco que solemos utilizar los científicos cuando tratamos un tema y queremos obtener financiación para desarrollarlo, es exagerar el dramatismo, la importancia y los riesgos del asunto. Eso los políticos yo creo que ya lo han aprendido, ¿no? A mí me parece como muy interesante lo que decís, porque me lleva a cuestiones que hemos desarrollado y trabajado. Nosotros vemos a los gobiernos como que tienen dos soportes tradicionales. Como tú dices, el líder, y en este momento cada vez más, está agobiado por una realidad que la interpela a una velocidad, intensidad, tensión, complejidad, y las redes sociales y toda una angustia. Entonces tiene un soporte cálido, el que le dice, está todo bien, lo haces bien, sos bueno, sos el más grande, para caracterizar simplificadamente. Después un soporte, como tú dices, el soporte tecnocrático, el experto, que te dice el deber ser.
según la ciencia, el deber ser es este. Y hay una ausencia de un pensamiento que nosotros resumimos como tecnopolítico. Es decir, un asesoramiento capaz de mediar entre las dificultades de la política para enfrentar situaciones, requerimientos, demandas y restricciones, y el saber técnico que dice, mira, el camino es este y los tiempos son estos. Y eso lo llamamos el saber tecnopolítico. Una simplificación. Está muy bien, me gusta. Salido de un pensador chileno, Carlos Matus. Que me parece interesante, y eso me parece que hay una ausencia de lugares donde formar ese estadio, que a lo mejor es un en mi experiencia de la gestión con gobierno, asesoramiento y demás, lo que veo es lo que tú ves. Es decir, están los expertos que le dicen no se puede, o es así, o si no, no. Y los que le dicen puedes hacer cualquier cosa, ¿no? El populismo y el tecnócrata. Y después, ¿dónde formamos las capas tecnopolíticas que le permiten procesar la gestión política o la gestión técnica, como crear una nueva capa? Pues es correcto que la política esté pensando en satisfacer demandas, expectativas de la gente, y que la técnica tenga un saber operativo, pero en el medio hay la necesidad de mediación entre la técnica y la política. Entonces la pregunta es, ¿tú ves lugar que se formen esto? ¿Hay una carencia en la academia para responder esto? ¿Es la academia? Bueno, es difícil, o sea, así de entrada el punto de partida es muy difícil, porque la academia tiene unos ritmos, unos hábitos, unos métodos que casan muy mal con el dinamismo de la política y con la lógica de la política. Y además hacemos bien en defender nuestros procedimientos, ¿no? Yo no toleraría una politización de la ciencia, claro, en el sentido de que ahora, como ha ganado el partido A, todos tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que... Y luego entiendo también que la política sea un poco reticente porque la ciencia rara vez le proporciona al político evidencias operativas, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es, entre ambas, establecer líneas de reflexión conjunta. Y hoy en día creo que, desde luego, bueno, nosotros lo hacemos en Florencia, es un sitio maravilloso porque la Escuela de Gobernanza Transnacional en la que yo gobierno ha estado dirigida por gente que ha estado en la política y actualmente la dirige uno que ha sido ministro de Finanzas de Grecia y el anterior director es ahora presidente de la República de Finlandia. Y son académicos, gente con experiencia política. El fundador fue un portugués que fue miembro del Tribunal Europeo de Justicia, un magnífico abogado, pero también fue ministro de Portugal. Es decir, que hay gente que se mueve con soltura en ambos mundos y que tiene esa sensibilidad, ¿no? Y creo que esa es la línea que hay que desarrollar, ¿no? Una especie de bilingüismo, ¿no? Que permita entender a la política y entender también a la ciencia, ¿no? Es la construcción de las palabras que permitan dialogar, porque al final dialogamos a partir de palabras. Claro. Y me parece que ese bilingüismo es una capacidad de entender lo que dice el otro. Uh-huh.